Nunca olvidaré la tarde en la que comenzó todo. Había salido del campus con una ligera llovizna sobre mis hombros, iba acompañada de Dariela, mi mejor amiga. Me había invitado a su casa con las cosas para estudiar juntas para el examen de historia, pero más que nada porque buscábamos un refugio de la tormenta que empezaba a formarse en el horizonte. La casa de Dariela siempre me pareció un lugar peculiar, era vieja, con muebles y cortinas sucias, además de adornos y figurillas de porcelana que conformaban la colección de su madre. Tengo que admitir que sentía que me seguía con la mirada. Su abuela había sido una coleccionista y esto mismo fue seguido por su madre, según decía ella, pero nunca entraba en detalles sobre qué tipo de cosas coleccionaba. Además de esas cosas que parecían interesantes y raras, a mí me bastaba con saber que esa casa estaba repleta de objetos antiguos que parecían tener una historia oculta y quizás por eso me sentía tan atraída por el lugar. Cuando llegamos, me llevó a la sala donde su madre nos dejó una bandeja con café y galletas. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a repasar las notas, pero mi atención estaba en otra parte. Desde el primer momento en que entré, había sentido algo extraño en la casa. No era la primera vez que estaba ahí, pero esa tarde parecía más oscuro. En un momento, mientras mi compañera fue a buscar unos marcadores, decidí explorar un poco. No era algo que ella probara, pero mi curiosidad siempre había sido más fuerte que mi prudencia. Caminé hacia la biblioteca de su abuelo, que era una habitación al final del pasillo que siempre me había intrigado. La puerta estaba entreabierta y la penumbra que se filtraba desde adentro parecía invitarme a entrar. Cuando puse un pie dentro, el olor a polvo y papel viejo me envolvió como una manta. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que parecían sostener siglos de historia, libros con lomos dorados, encuadernaciones de cuero desgastado y títulos en idiomas que no reconocía llenaban los estantes. Al fondo estaba un pequeño busto que era iluminado por un débil foco como si apenas lograra mantenerse encendido. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en una esquina apartada del resto, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito para que no fuera encontrado. El libro tenía una cubierta de cuero negro cuarteada por el tiempo y un extraño símbolo en el centro, era un círculo rodeado con lo que parecían ser letras antiguas. Lo tomé con cuidado, sintiendo su peso, y lo abrí con un temblor de emoción y nerviosismo. Las páginas eran amarillentas y frágiles al tacto, estaban llenas de diagramas, dibujos y textos en varios idiomas, algunos eran reconocibles como latín o algo parecido. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los encabezados de algunos capítulos, rituales de atracción, conjuros de dominio, amarres y ataduras. Un escalofrío recorrió mi espalda, algo en ese libro me incomodaba, pero no podía apartar los ojos de este. Era como si me estuviera hablando y como si cada página me sugiriera promesas de poder y conocimiento prohibido. Sin pensarlo demasiado, de golpe miré hacia la puerta, asegurándome de que nadie me había visto cuando Dariela volvió. Me encontró de pie frente a la estantería, fingiendo que buscaba algo interesante. «¿Qué es lo que haces aquí?», preguntó con una ceja levantada. «Nada, solo estoy curioseando». «Tienes libros muy interesantes», respondí intentando sonar casual. Ella me lanzó una mirada de sospecha, pero no insistió. Cuando volvió a la sala con un libro entre mis cosas, me convencí de que solo lo llevaría para darle un vistazo rápido y nada más. Esa noche, cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave y saqué el libro de mi mochila. Lo coloqué sobre el escritorio y encendí una vela, ya que la luz tenue parecía encajar mejor con la atmósfera que emanaban las páginas. Cuando lo abrí nuevamente, sentí que cruzaba un umbral, como si cada palabra escrita en el libro me alejara un poco más del mundo que conocía. Con los días olvidé el libro, pero este no se olvidaría de mí. Todo comenzó como un capricho. Nicolás siempre había sido el tipo de chico que parecía inalcanzable, alto, de sonrisa perfecta, con una seguridad que lo hacía destacar en cualquier lugar. Había algo en su forma de hablar y en cómo sus ojos parecían reírse del mundo, eso me hacía imposible de ignorar. Sin embargo, para él, yo era invisible. Nunca fui una chica muy agraciada y tampoco era del tipo de mujer que le gustaba
Habíamos coincidido en algunas clases y una vez incluso tuve el valor de acercarme para hacerle una pregunta banal sobre una asignatura. Él respondió con cortesía, pero nada más, no me miró como yo lo miraba porque ni siquiera me miraba. Fue entonces cuando el libro empezó a formar ideas peligrosas en mi cabeza esa noche mientras estaba repasando las páginas. Bajo la luz de la vela encontré un apartado que me hizo contener el aliento, amarres de pasión y voluntad. Las instrucciones eran claras, detalladas, y lo inquietante es que requerían elementos que parecían fáciles de conseguir. Al principio me reí nerviosamente porque, ¿cómo podría funcionar algo así? Pero al mismo tiempo una chispa de esperanza comenzó a arder en mí. El proceso debía hacerse durante una noche sin luna, con las palabras exactas pronunciadas frente al espejo, prometía no solamente el amor de la persona, sino su completa devoción y su entrega absoluta. Era un preso demasiado tentador para no considerarlo. Intenté acercarme a Nicolás. Al recurrir al libro, una tarde lo encontré sentado en la cafetería y mi corazón latía con fuerza. Mientras caminaba hacia él, fingí casualidad y le sonreí y le pregunté si podía sentarme. Al principio, pareció amable e incluso educado, pero la conversación murió rápidamente. Sus respuestas eran cortas, casi desinteresadas, y finalmente, me excusé con una sonrisa tensa. Me alejé de ahí con el orgullo herido. Esa noche, mientras miraba el libro sobre mi escritorio, las palabras de ritual parecían llamarme. ¿Por qué no me dije? Si funciona, al menos me dará una oportunidad de demostrarle quién soy y si no, nadie tiene que saberlo. Eso pensé, pero nunca se me cruzó en la mente que eso podría llevarme al abismo. Pasé los días siguientes recolectando lo necesario, el objeto personal fue lo más complicado. Un día lo vi olvidarse de su sudadera en el gimnasio. No lo pensé dos veces y la tomé antes de que alguien más lo hiciera. Mis dedos temblaban cuando la guardé. Mochila, como si un extraño escalofrío recorriera mi espalda. Esa noche sin luna cerré la puerta de mi habitación, bajé las cortinas y encendí 3 velas negras. Frente al espejo coloqué la sudadera de Nicolás frente a mí, sobre el piso, la llave antigua que encontré en un mercado de antigüedades colgaba de una cuerda en mi cuello. En un cuenco mezclé los pétalos marchitos, el azúcar negra y unas gotas de mi sangre, las cuales obtuve al pincharme el dedo con una aguja mientras removía el brebaje. Las palabras del conjuro salieron de mis. Hablamos casi como un murmullo, no sé por qué, pero el aire en la habitación pareció cambiar. El calor de las velas se volvió sofocante, por un momento, sentí que alguien me estaba ahí observándome desde las sombras. La mezcla comenzó a burbujear en el cuenco y un leve olor metálico se ascendió en el aire. El reflejo en el espejo parecía distorsionarse, como si una sombra se moviera detrás de mí, pero no me atreví a mirar directamente. Al final del ritual, tomé el brebaje y lo vertí cuidadosamente en el pequeño frasco. La instrucción final era clara, debía asegurarme de que Nicolás lo viviera para que el hechizo se completara. Al día siguiente llevé el frasco conmigo y esperé una oportunidad, vigilando desde lejos, buscando un momento perfecto. Finalmente, durante una reunión en la facultad, lo vi dejando un pequeño termo en la mesa mientras hablaba con un grupo de amigos. Aproveché la distracción para basar el contenido en su bebida, sentía como si mis manos estuvieran temblando de anticipación y miedo. Fue con los días que todo cambió. Nicolás comenzó a mirarme diferente, no fue algo inmediato, pero poco a poco noté cómo se acercaba más y más, cómo sus ojos se tendían en mí con una intensidad que nunca antes había sentido. Al principio me sentí eufórica, ya había funcionado el libro, no me había mentido. Al principio, la atención de Nicolás era lo que siempre había soñado, me buscaba entre los pasillos, me sonreía desde el otro lado del aula y en más de una ocasión se acercó a mí solamente para platicar. Su voz, que antes sonaba confiada, ahora se tornaba suave, casi vulnerable, como si yo fuera lo único que le importara. Al principio me embriagaba esa sensación de poder, el hechizo había funcionado, era mío, pero no pasó mucho tiempo antes de que esa sensación se convirtiera en algo mucho más oscuro. A los pocos días, algo comenzó a cambiar en él. Sus ojos, que antes eran brillantes y cálidos, parecían perder su luz.
Su piel tomó un tono pálido y enfermizo, como si la vida misma se le estuviera escapando. Cuando lo veía, me daba cuenta de que había dejado de ser el Nicolás que admiraba desde la distancia, algo lo estaba consumiendo. ¿Estás bien? Le pregunté una tarde mientras él me esperaba fuera de mí. Sí, solamente que no he estado durmiendo bien, respondió con una sonrisa débil, pero no solamente era el cansancio, su andar era más lento y su voz más apagada. Incluso sus amigos comenzaron a notarlo. En la cafetería lo vi sentado solo, con la mirada perdida. Escuché a uno de sus compañeros murmurar que había estado faltando a los entrenamientos del equipo de fútbol, algo impensable para alguien como él, ya que amaba el deporte más que nada. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me despertó un ruido sutil en la habitación. Era un susurro apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, bajito. Abrí los ojos, pero la habitación estaba completamente oscura, salvo por la luz de la lámpara de mi escritorio. Me levanté lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. El libro seguía ahí porque nunca tuve la intención de devolverlo y, aparte, Dariela parecía no haber notado su ausencia. Intenté ignorarlo, pero al acercarme para apagar la lámpara y guardar el libro, noté que las páginas se habían movido. Estaban abiertas en un nuevo apartado que no recordaba haber leído. Leído antes de advertencias y retribuciones, el texto era ambiguo, pero dejaba algo claro: la energía que se toma siempre demanda un precio igual o mayor. Sentí como si el aire de la habitación estuviera pesado, como si algo invisible estuviera ahí acompañándome. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada. Solo mi propio reflejo en el espejo y, aún así, tuve la aterradora sensación de que alguien más me estaba vigilando. Guardé todo y me fui a acostar, pero no pude dormir nada. Al día siguiente, Nicolás apareció en clase, pero apenas podía mantenerse en pie. Sus manos temblaban mientras tomaba apuntes y su rostro estaba cubierto de un sudor frío. Después de la clase, lo vi dirigirse al baño tambaleándose, algo dentro de mí me impulsó a seguirlo. Cuando entré, lo encontré frente al lavabo, sosteniéndose del borde como si todo su cuerpo fuera a desplomarse. «Nicolás, ¿qué es lo que te pasa?», pregunté, intentando sonar tranquila. «No lo sé, me siento extraño», murmuró. De repente, se dobló hacia adelante y comenzó a torcer violentamente, el sonido era espantoso, como si estuviera desgarrando sus pulmones. Cuando levantó la vista, había una mancha de sangre en el lavabo. Mi corazón se detuvo en ese momento. «Creo que debo ir al médico», dijo con una voz apenas audible, luego salió tambaleándose, dejándome sola con el eco de su tos en el baño. Amigos, esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía la sangre en el lavabo y el rostro demacrado de Nicolás. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Era posible que el hechizo estuviera detrás de todo esto? Intenté convencerme de que era una simple coincidencia, de que tal vez estaba enfermo, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Intenté convencerme de que era una simple coincidencia, que simplemente estaba enfermo, pero algo muy dentro de mí sabía la verdad. Volví al libro, buscando desesperadamente una forma de revertir el hechizo, pero las palabras parecían confusas, como si se burlaran de mi intento de corregir el error. Cuanto más leía, más claro era lo que había hecho: no podía deshacerme sin un precio todavía mayor. Mientras estaba revisando el libro una y otra vez, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Al levantar la vista, noté que la vela que había encendido comenzó a parpadear, pero lo hizo de una manera frenética, como si hubiera un viento. De pronto, la llama se apagó, dejándome en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché: una respiración profunda que no era mía, se sentía cerca, demasiado cerca. Me giré, pero no había nadie ahí. Sin embargo, el aire estaba al lado y había una sensación de terror que me invadió. «¿Quién está ahí?», susurré con la voz temblorosa. No hubo respuestas, pero sentí algo rozando mi hombro, como una caricia fría y áspera. Me levanté de golpe gritando y terminé encendiendo la luz. La habitación estaba completamente vacía, pero el libro seguía abierto sobre mi escritorio, sus páginas se movían lentamente, como si algo las estuviera pasando,
pero era algo que definitivamente no podía ver. Desde aquella noche en que la vela se apagó y el aire se llenó de algo indescriptible, mi vida dejó de ser la misma. Comenzó con sueños, al principio eran vagos y confusos. En ellos veía sombras moviéndose a mi alrededor, siempre había una figura más grande. Entre las sombras, un ser con ojos brillantes que me miraba de cerca. «Esto es lo que querías», decía esa voz profunda y burlona. «Amor eterno a cualquier precio», me despertaba gritando, bañada en sudor frío, pero el terror no terminaba al abrir los ojos. Durante el día, mientras intentaba concentrarme en clase, esa misma voz se metía en mi cabeza, diciéndome cosas horribles. Al principio, creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto comencé a sentir algo más, una presión constante, como si una presencia estuviera detrás de mí, vigilándome cada uno de mis movimientos. Mientras tanto, Nicolás empeoraba y apenas asistía a clases. Cuando lo hacía, aparecía una sombra de sí mismo. Sus amigos comenzaron a murmurar que algo extraño le estaba pasando, algunos decían que había caído en una depresión, otros que estaba enfermo de algo grave. Yo sabía la verdad, pero no podía decir nada. Era mi culpa, le había hecho un hechizo de amor que, de funcionar, lo estaba matando. Un día lo encontré en los jardines de la universidad, sentado bajo un árbol con la cabeza entre las manos. Su piel estaba más pálida que nunca y sus ojos estaban hundidos en unas ojeras tan oscuras que parecían unas profundas grietas en su rostro. Me acerqué sintiendo una mezcla de culpa y desesperación. «Nicolás, ¿estás bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él levantó la tela lentamente, por un momento, creí que iba a derrumbarse. «No sé qué me está pasando. Es como si algo estuviera dentro de mí quitándome todo». Sus palabras me helaron la sangre porque no era solamente una enfermedad física, el hechizo lo estaba destruyendo desde dentro como un veneno que no podía detenerse. Esa noche los susurros se volvieron gritos. Me desperté de golpe, abrí los ojos y lo vi. Estaba en mi habitación, la figura de mis sueños, salta deforme con extremidades alargadas y una sonrisa horrenda, ahora me estaba observando desde la esquina oscura de mi cuarto. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. La figura avanzó lentamente y cada paso hacía que el aire se volviera más pesado. Justo cuando sentí que iba a colapsar, desapareció. La habitación quedó en silencio. Pero sabía que no se había ido realmente. Desesperada, volví al libro, busqué entre las páginas una forma de revertir el hechizo, pero las palabras parecían cambiar ante mis ojos. El vándalo que hablaba de purificación por fuego mencionaba que quemar los objetos utilizados en el ritual podría romper el vínculo, pero eso sí tendría un precio muy alto. Esa misma noche tomé la prenda de Nicolás, la foto que había usado, los restos del brev, encendí una fogata improvisada en el patio trasero de mi casa y arrojé todo al fuego, las llamas se alzaron violentamente, como si algo dentro de ellas las tuviera vivas, retorciéndose y gritando. Por un momento creí que había funcionado, pero entonces el aire se llenó de un olor nauseabundo, era como carne quemada. Escuché esa risa profunda y burlona, algo me estaba indicando que no se había resuelto. Al día siguiente me enteré de que Nicolás había sido regresado al hospital, su cuerpo ya no podía más. El veneno del hechizo que le di a beber lo había consumido por completo. Lo alcancé a visitar, incapaz de quedarme al margen. Mientras él estaba agonizando por mi culpa. Cuando entré a su habitación, casi no lo reconocí, estaba conectado a máquinas y su piel era cera. Sus labios apenas podían murmurar palabras. Me acerqué a su cama con lágrimas rodeando mi rostro. «Nicolás, lo siento tanto», susurré, pero sabía que no podía entenderme. Esa noche, Nicolás falleció. No hubo explicación médica para su muerte, solo había teorías vagas sobre una ineficiencia orgánica múltiple, pero yo sabía la verdad, yo lo había matado. Pensé que el tormento terminaría con la muerte de Nicolás, pero estaba equivocada, la entidad no me dejaría ir, ahora era yo su objetivo. Aparecí en cada rincón de mi vida, en el reflejo del espejo, en la sombra que proyectaba mi lámpara. A veces la escuchaba caminando por los pasillos, su presencia me rodeaba y asfixiaba,
y sus palabras eran un recordatorio constante de mi culpa. Me rendí, Mae del mundo, consumida por la culpa y el miedo. Mi mente se desmoronó y ahora vivo en un estado perpetuo, tengo algunas cuantas protecciones que fui encontrando en el camino, pero estoy esperando el momento en que la entidad venga por mí para llevarme. Esto que les cuento lo dejo como una advertencia: se encuentran cosas que no deberían tener o hacer, déjenlas donde estén. Algunas puertas no deberían abrirse nunca porque, una vez que lo haces, no hay forma de cerrarlas.